El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte allí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. El planteamiento para la palabra del día de hoy es los milagros. ¿Para qué sirven los milagros? ¿Cuál es la intención de Dios de manifestar esa hazaña, esa proeza o esa acción tan recurrida, tan mencionada, tan buscada en todas las culturas y en todas las religiones? Y especialmente en la religión cristiana, especialmente también en la religión católica. Tenemos esas manifestaciones de los milagros. ¿Qué son entonces los milagros? Si los quisiéramos definir, podríamos decir que son simplemente la manifestación del poder de Dios. Y esto del poder es muy interesante, porque pues el poder, ya lo habíamos mencionado en algún momento, cuando no hay madurez, cuando no hay esta formación, el poder emborracha, el poder saca a relucir la porquería que hay en el corazón. Pero obviamente cuando el poder va acompañado de la madurez, que podríamos llamar sabiduría, ¿sí?, de la misericordia, pues obviamente ese poder genera y va a manifestar protección. Una protección que normalmente pues las personas buscan. Se busca la protección de los más fuertes. De hecho, pues si lo vemos en forma práctica, ¿qué se hace cuando se elige un presidente o se elige algún representante, un gobernador? Pues es darle poder. Es aquel que va a tener el poder de gobernarnos, aquel que va a tener el poder de dirigirnos. Si nosotros nos sometemos o estamos sometidos a la autoridad, al poder, pues de esas personas, de ese grupo de personas a los cuales pues hemos elegido. Obviamente, pues ya nos hemos dado cuenta cómo este poder para muchos pues ha sido pues la ruina de su existencia, de su vida, y me refiero de tanto hombre, tanto presidentes, diputados, gobernadores, y también en la iglesia, mucha gente que con poder pues no entiende, y por no tener esa madurez se emborracha y termina pues haciendo mucho daño a los demás y mucho daño a sí mismo en el ámbito espiritual, en el ámbito personal. Pero aquí vemos la manifestación de un poder, y esto nosotros en nuestra fe le llamamos milagro. Cuando entendemos el significado real del milagro, no es el hecho como nosotros a veces caemos, que el milagro es la manera como Dios me va a solucionar un problema, ¿sí? El milagro no es una manifestación donde, ay sí, para que Dios me arregle una parte de mi vida, ya sea una sanación, ya sea una liberación, ya sea una solución de un problema. El milagro
es para que descubramos el poder y la sabiduría de Dios. Y al descubrir ese poder y esa sabiduría de Dios, nosotros seamos capaces de confiar en Él. Un saco de cemento por parte de Toñito. Entonces, hasta ya se me cortó la predicación, ya me voy, ya. Ay, tenía que ser uno de mis catequistas. Ay. Y luego el apologeta, peor tantito. De veras que sí se me fue el avión, ¿eh? ¿En qué estaba? Allá. Entonces, cuando vemos el milagro que Dios puede hacer, o sea, el poder, la sabiduría de Dios, significa que yo voy a confiar en Él. Aunque a mí no me haga el milagro, pero yo veo el milagro que tiene o que se manifiesta en alguna persona. Unos se sanan, otros no. Pero voy a estar bajo la protección de aquel que tiene el poder para sanarme, para solucionarme el problema. Y si no me lo soluciona, es para que yo aprenda a confiar en Él, así de simple. Y tener la misma confianza, sea que me haga el milagro, sea que no me haga el milagro, confío en Él. Porque Él tiene el poder, tiene la sabiduría, tiene la misericordia. Él es la fuente, no tiene. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente de la misericordia. Él es la fuente del poder. Entonces, creo que entender esto significa que cuando yo le pido a Dios, y a veces le pido un imposible, y no me lo concede, pero yo veo que lo concede o que ha habido la manifestación de milagros en otras personas, en otros momentos, dices, oye, pues yo confío en Él. Él es mi Dios, y si Él tiene ese poder para sanar enfermos, para expulsar demonios, para hacer todas esas manifestaciones increíbles, pues entonces yo me someto. Y tengo la tranquilidad de que lo que está pasando en mi vida, de lo que está sucediendo en mi vida, pues está en manos de Dios. Claro, puede ser que lo que esté pasando es parte de mi culpa, parte de mis pecados o parte de los pecados de otros. Dios tiene el poder para solucionarlos, sí, en el momento en que Él lo decida. Pero si no lo hace, es porque su sabiduría y su misericordia me va a llevar por otros caminos, por otras realidades, que es a donde nos iríamos en la primera lectura. La primera lectura nos lleva a entender cuándo Dios no actúa y para qué no actúa. Pablo a los colosenses lo manifiesta de una manera muy clara. Y fíjense hasta dónde puede llegar. Me alegro. ¿Qué les alegra a cada uno de ustedes? Piensen, a lo mejor ahorita un cuartito con aire acondicionado, porque parecen pollos refritos todos aquí, que están asando, yo también. ¿Qué les alegra? No, pues saber de sus seres queridos. Me alegra el poder tener pues la seguridad, la certeza material, económica. Me alegra que se solucione un problema de salud. Por ejemplo, ahorita que íbamos a empezar, mi mamá se acercó, darme la lista de todos sus familiares, bueno, nuestros familiares, que ya están más para allá que para acá. Sus hermanos que ya, y siendo mi mamá la más ruquita, se me hace que va a enterrar a todos sus hermanos. Pues, al paso que vas, mamá, yo creo que sí. Porque los más jóvenes, que si uno tiene cáncer, artritis, que ahorita uno van a operar porque tiene insuficiencia renal, la otra que no puede hacer del baño y tiene toda la columna destrozada, la otra que tiene Alzheimer. Oye, mamá, pues creo que mi abuela contigo sí hizo bien las cosas. Y ya con los demás como que ya no les... Pues fueron 3 hermanos, entonces imagínense. Entonces, ¿qué alegraría a mi mamá? ¿Que se muera mi papá? No, que se sanen, que le digan, ¿sabes qué? Tus hermanos ya están sanos. ¡Ay, qué alegría! Pero Pablo nos enseña algo más grande. Y dice, me alegro de sufrir por ustedes. Entonces, si Dios permite, no manda, si está permitiendo el sufrimiento por mis pecados, o por los pecados de otros, porque estoy sufriendo las consecuencias del pecado de la infidelidad, del pecado del accidente
que un borracho me atropelló, del pecado de la injusticia, porque me corrieron del trabajo y me quedé sin dinero. Eso nos lleva a sufrir. Y hay muchas causas, muchas razones por las cuales sufrimos, ¿no? Desde una huella enterrada hasta la persona que está a tu lado y que no toleras, dices, ay, aquí está este higadito, ¿sí? Que puede ser tu marido, tu suegra, no sé, tu vecino. Entonces Pablo nos dice, o sea, Pablo sabe del poder de Dios, conoce el poder de Dios, porque él ha sido testigo, pero también conoce la sabiduría y la misericordia de Dios que permite que seamos partícipes de algo más grande. Me alegro, ya no solamente es el sufrimiento, sino la alegría, porque puedo padecer por ustedes. Y dice Pablo, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que le falta a la pasión de Cristo en mí. Yo pregunto, ¿le habrá faltado algo la pasión de Cristo para que yo me salvara? Técnicamente no, pero podríamos decir que sí. ¿Qué le faltaría? Mi aceptación en la participación de la pasión, con mis propios sufrimientos. ¿Qué es lo que le falta entonces a la pasión de Cristo? Mi voluntad de formar parte de esa acción salvadora, ofreciendo mis propios sufrimientos, pero ofreciéndolos con alegría, porque hay gente que puede estar ofreciendo con cara de guaracha aplastado y estarse quejando y estar mentando madres y renegando, pero ¿por qué a mí si yo es que yo he hecho? Sí lo están ofreciendo, pero ¿qué manera de ofrecerlo? Así, pues, aparte de que te amargas a los demás. Son las famosas muñecas de juguete. Había en mi época, cuando yo estaba chiquito, una marca de juguetes, se llamaba Lili Ledi, de aquel tiempo, para los más ruquitos como yo comprenderé. Y había una muñeca que sacaron, se llamaba Quejiditos, Lili Ledi. La movías y le hacías... Entonces, ustedes tienen la marca, la patente, porque es queja y queja y queja y queja, tristeza tras tristeza, mentadas y enojos, pero ¿por qué a mí? Entonces no estás entendiendo el poder que Dios tiene. Y qué difícil es ofrecer el sufrimiento, y más cuando es un sufrimiento a lo mejor donde más duele, los seres queridos. Ay, pero es que mis hijos, ay, entonces ¿qué digo, Señor? Me alegro, porque entiendo que me permite ser parte de tu obra redentora. Tienes el poder para hacer el milagro en este momento. Tienes el poder, la misericordia, la sabiduría para hacerlo. Pero si realmente creo en eso, voy a confiar en Dios y se va a hacer lo que es mejor, no lo que yo quiero. Qué difícil. Pero entendemos ahora el significado real de un milagro. Es, ok, sucedió esto. Por ejemplo, ustedes, vamos a los milagros más recientes que conocemos. No me voy a referir a sanaciones. La hostia manchada de sangre. Imagínense, si Dios tiene el poder para que se manifieste en forma visible que Él está presente en la Eucaristía, por medio de esa hostia sangrante, y con todos los estudios científicos que se hizo, ¿qué significaría para nosotros? La confianza de que estamos en manos del Todopoderoso, del que todo lo sabe y de que todo Él es misericordia. Entonces, el Señor, si Él está permitiendo esto, repito, puede ser por mis pecados, los pecados de otros, pero si Él permite esto, me alegro de participar o de agregarle, por decirle, lo que le faltaba a la pasión de Cristo en mí. ¿Y cuál es lo que le falta? Mi voluntad. Eso es lo más importante. La voluntad, la aceptación de ese proceso para la salvación de las almas. ¿Sí? Pero en este planteamiento viene pues la parte final de la carta, bueno,
del fragmento que nos presentan hoy la liturgia, Pablo dice al final: quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes. ¿Cuántos esfuerzos? ¿Y para qué Pablo quiere que el pueblo de los colosenses o la Odisea sepan todo lo que está padeciendo? Ay, para que tengan lástima de él o para que lo eleven. No. O sea, los hace partícipes de este proyecto, haciéndoles ver que el sufrimiento que él padece tiene sentido. Eso sería lo ideal con nuestros padres. Ese padecimiento que sienten, ese dolor, ese sufrimiento ofrecido a Dios por ustedes, para que crezcan en esa confianza, para que crezcan en ese amor y en esa misericordia. Quiero que conozcan, quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo. Y qué mayor esfuerzo que ofrecer el sufrimiento, ofrecer mi dolor por las almas. Creo que en ese planteamiento, cuán ciegos podemos ser y no ver con claridad. En el Evangelio se va esta manifestación de la sanación de un hombre tullido. Lo pone en el medio y les dice Jesús que está permitido: hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla. Se refiere al sábado. Y todos se quedaron así. Y es cuando le dice: extiende la mano, y queda curado. Ahí se da un milagro. Pero había gente tan ciega como hoy todavía que no entendieron para qué era el milagro. El milagro no era para sanar al enfermo, no era la finalidad principal. Era que descubrieran ese poder para aprender a confiar en él y dejarse guiar. Y ya no solamente dejarse guiar, formar parte, ofreciendo sus propios sufrimientos. Entonces, ahí es donde, como nosotros, como personas de fe, como personas que queremos vivir nuestra fe, ya no nos quedamos en la autocompasión o en el estar renegando, sino en estar ofreciendo todo lo que vivimos para la salvación de las almas. Cuando Pablo quiere manifestar que es un ministro, y es este misterio del ministerio, de este ministro, este miembro, ¿sí?, ministro de esta iglesia, para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde los siglos. Y este designio, este misterio, ha sido revelado en Jesucristo. Lo que Satanás usaba, o sigue usando, para destruirnos, lo que Satanás tiene para dañarnos, como es el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la misma muerte, se ha convertido ahora en el instrumento de nuestra salvación. La pregunta es: ¿quieres entrarle? ¿Quieres formar parte? ¿Te alegras? Pero no por ser masoquista, eso ya es una enfermedad. No te alegras por el dolor, te alegras porque eres parte del don maravilloso de la salvación, donde cada uno de nosotros sabemos que Dios tiene el poder ahorita mismo para cambiar y darnos lo que necesitamos. A lo mejor lo hace, pero todavía no ahorita. O a lo mejor no lo hace. La pregunta es: ¿confías en Él? ¿Confías plenamente en Él como para alegrarte de que Él te esté invitando a algo maravilloso? ¿O eres de los que te gusta ver pretextos? No, es que el padrecito de acá, no, es que esto. Nos gusta ver pretextos para no entregarnos. No, es que mi marido. No, pues es que yo ya di, es que no hace nada. Es que mi mujer, es que mi... Decía mi mamá, desde que se inventaron los pretextos, no digo lo que decía porque suena feo, pero yo lo voy a traducir. Desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los santos.
No hay santos, porque no estamos dispuestos a sufrir. Así es que bienvenidos a esta aventura del sufrimiento por amor a Dios, de la salvación de las almas. ¿Que vamos a caer? Miren, el que ahora sí que dice, el que esté limpio de pecado que arroje la primera piedra. Sí, sí vamos a caer. Y a veces de la manera más fea, más gacha. Y entre más te acercas a Dios, una caída tuya duele más. Y es cuando te sientes más mal y dices, ¿cómo puede ser? Parece que voy como los cangrejos para atrás. No, es nada más esa experiencia de conciencia, de toda la sabiduría, el poder, la misericordia que Dios tiene, y tu egoísmo de no ser capaz de trabajar, de ofrecerlo todo. Pidámosle a Dios humildemente que así como Pablo nos enseña, nosotros podamos enseñar a los que vienen atrás, en la alegría de la confianza, del poder, la sabiduría y la misericordia de Dios. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.